Muy buenos días a todos. Le doy una cordial bienvenida a nuestro servicio de la Torá Te Confronta. Hoy, 13 de junio del 2026, nuestro estudio está titulado No deis lo santo a los cerdos. Esta es su servidora, Sharon Rivera, y nuestro pastor Miguel Acosta de Rosa de Sharon. Les doy la más cordial bienvenida a este servicio y les invito a que se conecten a nuestro canal de Rosa de Sharon Messianic Ministry en YouTube para que pueda seguir nuestro contenido, para que se suscriba, comparta y que le dé like a todos nuestros servicios para que muchos más puedan ser bendecidos como vamos a ser bendecidos nosotros aquí en estas clases tan hermosas que el Padre nos ha brindado. Les doy la bienvenida al pastor Miguel Acosta. Bienvenido, pastor. Shabbat Shalom, Dios los bendiga. Es un gozo estar aquí con ustedes en este tiempo de enseñanza de la Torá de Confronta, donde vamos a tener un estudio del Señor tremendo, el cual va a ser de edificación para nuestras vidas. El Espíritu del Señor nos va a elevar, nos va a dar bendiciones frescas a todo el que reciba esa palabra que Él ha propuesto en este día para todos nosotros. Así que los esperamos dentro de un ratito. Gracias, pastor. Y como siempre, antes de comenzar a estudiar nuestra Torá, le pedimos al Padre que sea el Padre el que esté con nosotros en medio de todo este estudio, que no sea yo, que no sea el pastor, sino que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, sea ministrándonos, Señor, en todo, ministrándonos a nosotros en todo su poder, Señor. Aquí te pedimos que tu presencia esté aquí con nosotros, que guarde toda nuestra atmósfera y que seas tú, Señor, guardándonos, para que muchos más sean bendecidos en tu nombre. Te bendecimos y te regalamos esta alabanza para que los aires se limpien con mucho amor y con mucho de nuestro corazón anhelo de que tú estés con nosotros y que tu presencia esté con nosotros en estos momentos. Así que disfrútenla. Tengo tantas cosas llamando, tantas voces sobre mí. La casa, el trabajo, los sueños, todo quiere dirigir. Pero si mi alma se llena de afanes sin descansar, puedo perder lo eterno por correr sin escuchar. Hoy detengo mis pasos, vuelvo mi rostro a ti. Antes de hacer mil cosas, quiero buscarte a ti. Primero tú, primero tú, primero tu justicia, primero tu amor, primero tu mi vida hoy. Si tú ocupas el centro, todo encuentra dirección. No quiero que las espinas ahoguen mi comunión. No quiero estar tan ocupada que se enfríe el corazón. Enséñame a darte tiempo, a escoger la mejor parte, que nada tome lugar, que solo a ti debe darse. Mis manos pueden estar llenas, pero vacío mi interior. Si no comienzo contigo, si no camino en tu amor, primero tu reino, primero tu voz, primero tu justicia, primero tu amor, primero tu reino, mi vida rindo hoy. Si tú ocupas el centro, todo encuentra dirección. Que no me gane, que no me robe la fe.
cada día recuerde que mi fuerza está en tu primero tu reino, tu primero tu paz, y todo lo que necesito en tus manos llegará. Primero tu reino, primero tu amor, primero tu justicia, primero tu amor, primero tu reino, mi casa y mi corazón, si tú ocupas el centro, mi vida florece en ti, Señor. Antes que todo tú, sobre todo tú, mi primer lugar, Jesús, siempre serás tú. Siempre serás tú, Padre Santo. El primero en lugar será siempre para ti, Señor. Alabado sea, Señor, tu presencia y tu amor en nosotros, mi Dios Padre amado. Y hoy te pido que que tú estés con nosotros en todo momento, que tú nos guardes y que tú nos guíes, Señor, en este estudio tan maravilloso. Como les dije anteriormente, el título de hoy del estudio es No deis lo santo a los cerdos. ¿Verdad que lo hemos escuchado anteriormente muchas veces? Y no, quizás no hemos estudiado bien profundamente lo que Yeshua quería hablarnos en este tiempo. Pero en Mateo 7:6 dice así: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y los despadecen. Este versículo nos está hablando que las verdades y enseñanzas espirituales bien valiosas no deben compartirse con personas ¿verdad? Que la desprecian y que se burlan de ella o que son hostiles. Pero, am, pero, ¿de qué se refiere este versículo cuando de verdad nos habla de que no le des las perlas a los cerdos? ¿Verdad? Las perlas ¿qué son las perlas? Son verdades más profundas del Evangelio, en la Torá, en la palabra del Padre, es lo que nosotros estudiamos. ¿Verdad? En todo momento vemos que muchas de las personas desprecian lo que es la palabra del Padre. Así que estas no son nuestras opiniones ni argumentos que podemos tener, sino que el amor más profundo de Dios, la gracia que cubre todo pecado, la resurrección que vence toda muerte, la presencia del Espíritu que transforma desde adentro la identidad que Dios te da y que el mundo te quita. ¿Ve? En Mateo 7:6 dice, no deis lo santo a los cerdos. Ahora entienden qué significa Mateo 7 cuando Yeshua nos hablaba de todo esto, porque Dios no quiere que hablemos cuando cuando el que le damos los santos no lo recibe. Muchas veces vemos que la palabra del Padre no la reciben y nos humillan muchas veces cuando hablamos del Padre. Cuando tú quieres hablarle a alguien de la palabra y te rechazan y no la reciben, es un buen ejemplo donde vemos que tampoco el Padre quiere que seamos lastimados, heridos. Y Él no lo hace tampoco, Él no lo ha hecho, no lo hizo. Aún así, su misericordia es más grande todavía cuando vemos que Él nos aconseja a sus hijos que no seamos rechazados ni heridos. Tenemos varios ejemplos que podemos decir y que podemos mencionar, podemos saber si el que te pregunta o el que te cuestiona
realmente quiere aprender. Muchas veces hay personas que te pueden hacer una pregunta y pueden decirle, y tú lo puedes ver si es con sarcasmo, si es con que sale de su corazón de verdad, si es pura curiosidad o es simplemente burlándose. Vas a ver que, por ejemplo, le dicen de body language, ese movimiento del cuerpo que tú puedes ver, puede ser una mirada, puede ser muchas cosas que podemos saber, hasta el tono de voz que la persona puede estar haciendo para saber si es sarcasmo o viene del corazón de la persona. Eh, y muchas veces también, si en caso de que los más allegados como tus hijos, cómo tú lo manejas, a veces es bien duro ver que tus hijos te hacen preguntas o te cuestionan de la existencia de Dios, del Padre. Y a veces te preguntan y a veces te preguntan atacándote, ¿verdad? En algunos de los casos. Em, pero ¿qué haces? Cuando es unas personas, cuando son familiares, cuando son allegados, ¿les das todavía la perla a los cerdos? Es mi pregunta. Continuamos, el padre dice, continúen dándole la palabra, la Torá a ellos, a los que no la están recibiendo en el corazón. Wow. Eh, Vemos también más ejemplos que suceden cuando, por ejemplo, nos pasa de que escribimos algo en Facebook o vemos algo en Facebook, que alguien se burla de Dios o diciendo cosas que no son correctas o blasfemiándolo. Am, y hay momentos para tú contestar y hay momentos que no. Y vamos a ver que no vamos a continuar debatiendo casos como estos, porque también le estamos dando los santos a los cerdos. Y Él no nos pide que hagamos esto, no nos pide que le demos las perlas a los cerdos ni ni a los perros. Así que Yeshua fue y será la perla más grande, más preciosa, más bella. Y, y fue también despedazada en el madero por nosotros, por darnos salvación, por darnos salud, por darnos libertad. Pero la humanidad que quiso hacer con Yeshua, ¿verdad que sí? Que quiso destruirlo. Destruir lo que era más santo, imagínense. La perla más grande, el hijo de Elohim. Lo destruyó, lo quiso, lo mató sin saber que era una perla preciosa. Pero si vamos a Yeshua, que él tampoco le dio los santos a los cerdos tampoco, y lo comprobamos en Isaías 53:7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al madero, y como oveja delante de sus tranquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Qué bello, ¿verdad? Él no abrió su boca. Él eligió ser la perla por ti, por mí, por nosotros, por nuestros familiares, por aquellos que nosotros oramos para que sean salvos, Santo, siento tu presencia. Cuando en Mateo 7:6 nos habla que no dan los santos a los perros, ni vuestras perlas a los cerdos. Es una comparación de lo que tiene en tus manos, que costó sangre en el madero. Es hermoso, ¿no? Ver que podemos ver un ejemplo tan claro como el ejemplo de Pablo. Pablo, llamado también conocido como Saulo el Tarso, que yo sé que lo conocen, conoce su historia de transformación y de salvación de él mismo, particularmente, pero fue un ciudadano que era romano y fariseo de origen judío, él persiguió a los cristianos, y era muy frecuente, muy creyente en lo que él creía, en su creencia, ¿verdad? Era muy duro, para él era lo que él decía y lo que él creía. Pero tras la experiencia que él tuvo, tan mística, y tan transformadora, se convirtió en el apóstol de los gentiles y el autor de la gran parte del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah.
Aquí podemos ver que puede haber personas no creyentes, pero en la revelación del Padre hay transformación. Y de haber rechazado la Torá totalmente y de perseguir a los cristianos, recibirla en su corazón y llevarla a la santidad como lo hizo él. Asimismo, muchos llegamos por el camino del Padre, de la fe, y alguien quizás nos habló en el camino, en la calle, y primero no le creíamos y luego pues recibimos en el corazón. No era el tiempo de nosotros quizás, ¿verdad? Era el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, pero nos preguntamos cuándo realmente podemos y debemos de hablar sobre la palabra del Padre, sobre la Torá. ¿Cuándo es que sentimos y cuándo debemos de hacerlo entonces? Porque eh, ¿cuándo es que realmente vale la pena hacerlo sin que nadie nos lastime? Porque ya Pablo tenía sus propias creencias. Él era terco y necio en lo que él pensaba y creía, al tal punto de matar cristianos. Y por eso fue que debemos entonces orar para pedir discernimiento en todo lo que hagamos, en todo lo que pedimos y a todos los que nosotros nos dirigimos para hablar lo que es la palabra del Padre. Porque hay que tener mucho cuidado a quién le damos las perlas, que es la palabra del Señor. Es la palabra de Jehová, es la Torá. Además de orar para que sea el Padre el que nos abra, eh, eh, para que obre en todas y cada una de esas personas que nosotros deseamos que reciban y que sean salvos. Y que ellos, solamente el Padre puede hacerlo, porque con nuestras fuerzas no podemos. Nuestro trabajo es orar, pedirle, para que llegue al trono del Padre y que llegue esa bendición y que un corazón de piedra se convierta en un corazón de carne y pueda haber transformación. Así que nos toca orar, nos toca esperar por Elohim, y que Él obre en medio de todos y cada uno de ellos. Y pues vemos y podemos confirmar también en la palabra, ver cómo Yeshua nos dice y nos confirma que somos templo de Dios viviente. Él nos quiere santos, Él nos llama a ser santos y Él quiere lo mejor para nosotros. Y en 2 Corintios 6, 17, 18 nos habla y nos dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué bonito escuchar esto, ¿ves? Decir que Él, y no toquéis lo inmundo, o sea, lo que no es de Él. No nos contaminemos. Y yo os recibiré. Él nos recibirá, Él nos abrazará, Él nos llevará. Porque Él nos separa, nos limpia. Aquí vemos una separación. Si estás en lo inmundo, no eres de mí, no vienes de mí. Si estás en lo santo, me perteneces, ¿verdad? Él nos aparta de lo inmundo. Ya cuando eres separado, eres hijo. Ya no perteneces al mundo, ya no perteneces, no puede haber más contaminación. Como dice también en número 5, que todo lo inmundo es echado fuera del campamento. Aquí vemos que nada de lo inmundo puede estar junto. Y dice, confirma en número 5, Jehová habla a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todos contaminados con muertos. Así a hombre como a mujer echaréis. Fuera del campamento lo echaréis, para que no contamine el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Seguimos confirmando con la palabra sobre la contaminación. Él nos pide que nos separemos. ¿Ok? En 1 Corintios 15, 33, 34.
No erais, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. También vemos en Salmos 1:1, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mm, Vamos más allá y más profundo todavía. Cuando él nos, cuando estamos en las fiestas de Yeshua, vamos a hablar de algunas de ellas porque hay mucho que hablar sobre esto, pero vamos a hablar solamente de una de ellas, que es la participación de la mesa de pizza. Él nos llama a que seamos santos, Padre, a que Él nos llama a ser santos y a estar en santidad en todo momento. Y más en una fiesta santa, donde la santidad es bien importante y que tener el conocimiento de lo que es sagrado, saber que lo que estás haciendo en esa mesa de pizza de Pascua, ¿verdad? Como muchos conocen, es sagrado. Y que esta fiesta de lo más importante de la celebración, eh, que es dada a sus hijos, porque es dada a los que están separados, porque no todo el mundo realmente se puede sentar en una mesa, si no viene a recibir al Padre en santidad. Así mismito como los sacerdotes eran preparados y escogidos en santidad, que le escogían sus ropas. El pastor estuvo mencionando en la paracha anterior sobre las ropas, la hermosura de sus ropas, hasta sus ropas eran escogidas. Así que las personas que todavía no están preparados para recibir de el Padre, del Eterno, los santos, tampoco el Padre podría entregarle a ustedes todavía porque no están preparados. Pues Él los llama a prepararse, a ser santos, a tocar esa mesa en santidad, hasta que su corazón sea abierto a Él, hasta que, ¿verdad? Que el que esté aquí escuchando hoy pueda preparar y que Él lo está llamando y los está esperando. Esto no es que solamente unos son más lindos que otros, no, Él está esperando por aquel pecador, por aquel que está, eh, eh, que ha hecho todo lo malo que pueda pensar, que el enemigo pueda estar diciéndole que hizo. Él está esperando a ese pecador. Asimismo como salvó al que estaba en el madero al lado y le dijo, te veré hoy en los reinos de los cielos. Así está esperándote a ti. Así que vemos que también durante la mesa, la última cena, que correspondía a la celebración del Pesa, de Pascua, vemos a Yeshua donde se inclinó, porque ese era el simbolismo, inclinarse para tomar el vino, que se conocía como Jezebá, ¿verdad? Este era un acto simbólico para expresar ¿qué? Libertad, dignidad y realeza. Yeshua en la mesa con todos sus apóstoles pronunció y les dijo, y lo vamos a ver en Lucas 22:15. Cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Siento su presencia. Siento que Él está aquí de una manera especial. Siento que esta clase es para ti, que estás esperando esta palabra. Él te está esperando. Él está esperando que tú te sientes en esta mesa. Está esperando que tú te entregues en todo momento, que tú entregues todos tus pecados, que entregues todo, porque lo que busca es humildad, deseo, como así mismo Moisés, que no era un hombre perfecto, era un siervo que era con un deseo grande de servir al Señor. Así está esperándote a ti, al que escucha esta grabación hoy y no ha encontrado todavía el descanso, la paz, el shalom, y Él viene a perdonarnos. Él viene a encontrarse con nosotros cuando lo más que Él desea es comer de esa mesa, simbólicamente dándote la redención, la salvación que Él viene a traer en la muerte en el madero. Así que
Él te está llamando. ¿Ok? Eh, este es un llamado del Padre de Yeshua también a todos nosotros. ¿Qué realmente estás hablando Yeshua en esa última cena que con los discípulos? ¿Quiénes realmente somos llamados a compartir esa mesa? A sus escogidos, sus hijos, ¿verdad? Y a ti que estás esperando que tú llegues a los pies de Él. Así como Yeshua nos transforma, nos hace nuevos, nos hace nuevos hijos, nos cambia de criatura a hijo, a buscar esa salvación. También así, Él no permitía las mezclas. Él quiere verte santo, puro, que tú vengas a Él con todas tus bendiciones. Así que vemos todos estos simbolismos y vemos también el simbolismo del pan sin levadura que se come en la mesa de Pesa. ¿Qué es la levadura? Es un símbolo del pecado y donde Yeshua transformó la levadura, el pecado, en masa. Masa es la galleta que comemos, ¿verdad? Que es sin levadura, sin pecado. Pan no leudado, sin levadura. Vemos a Yeshua, vemos la redención, vemos la salvación. Nosotros somos el masa, esa galleta sin levadura. Vemos que vemos eso luego de esa transformación. Él nos pone de ese pan leudado al pan sin leudar porque Él nos transforma. Entonces vemos, ¿qué quiere decir la escritura? Con lo que no le des a las perlas, a las perlas a los cerdos ni a los perros, ¿verdad que sí? Vamos a ver que los perros son los que atacan la verdad, lo que atacan lo que es la Torá, la palabra de Dios. Y los cerdos son aquellos que la desprecian. El perro es muerte. Pues, los que pisotean y ambos tipos de los dos son las personas que pisotean la palabra y que existen hoy en día y que el Padre nos exhorta a que no fuercen, a que no fuercen lo que es nada para ellos, porque Él no quiere que nosotros seamos heridos, Él no quiere que nosotros seamos lastimados, Él quiere que nosotros lo hagamos a personas que realmente lo puedan recibir. Así que la acción de echar significa despreciar. Cuando te dice echar, lo que quiere decir es desperdiciar, como botarlos, ¿verdad? Malgastarlos. El esfuerzo de alguien que recibe las cosas buenas y la ignorancia del que no le da valor, el que no quiere recibir. Pero también la palabra también nos confirma y nos habla de aquellos que la escuchan, la reciben, pero vuelven de nuevo y la rechazan. O sea, de los que se convierten y todavía vemos que no vuelven de nuevo al mundo. En Hechos 13:46 podemos confirmarlo, dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, al fin de que seas para salvación hasta los últimos de la tierra. Cuando se habla de las cosas sagradas, ¿verdad? Las perlas como tal. Esto representa el mensaje del Evangelio, la Torá, la gracia. Las perlas es la Torá. Pero Yeshua no se refería a los animales domésticos cuando hablaba en Mateo 6:7. Sino era una metáfora que Yeshua hacía para descubrir a las personas que son hostiles,
que la desprecian la verdad o que no tienen ningún aprecio de las cosas santas que expresan. En su corazón no está el poder recibir. Así que el versículo Mateo 7:6, Yeshua nos advierte que si se intenta compartir verdades bien profundas sobre lo que es la palabra del Señor con quienes solo, ¿verdad?, la rechazan y se burlan, esto iba a provocar el conflicto, daños para el que habla de la palabra, para uno mismo. A veces nos hieren, a veces es bien fuerte y a mí me ha pasado que yo he tenido que parar porque me duele en mi corazón tener que escuchar cosas en contra de mi padre. Y eso es lo que él no quiere. ¿Ves? Y si vemos lo que realmente quiere decirnos Mateo 7:6, nos habla de lo que es la hipocresía de muchos de ellos, de no juzgar hipócritamente, en no ser llamar al ser humilde y a pedir sabiduría para identificar cuando una persona está genuinamente identificada como una persona que está interesada a lo que es la verdad, lo que es la Torá, ¿eh? O aprovecharse de la palabra para usarla de una manera incorrecta, inclusive para hacer cosas que no vienen del Padre, para atacar, todo a su favor o para añadir o para dañar. Básicamente, metafóricamente, él nos dice, refiriéndose a nosotros, que el perro trae muerte y el cerdo te pisotea y ambos requieren que guardes la perla, o sea, que todo lo sagrado de Jehová, que lo guardes, que lo cuides, que el que no reciba no se lo des. Ahora, pero vemos también los falsos maestros aquí, vemos que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo, ¿verdad que sí? Que lo hemos escuchado. Y Mateo 7:6 también quiere decir que a las personas que conocieron la verdad y la vomitaron y vienen de nuevo a reconciliarse, la palabra también nos habla de ella. En Proverbios 26:11, que dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. El padre se refiere aquí a que el convertido nunca cambió su naturaleza, no se trata de solo personas que conocen la verdad, sino que la conocieron y tiraron la palabra de Dios por el piso. Y todos somos llamados a conocer la verdad. Yeshua no está diciendo, no evangelices o cállate o no hables de la palabra. Y no hables de ella, sino que uses el discernimiento al predicar. Cuando vemos que alguien no la está recibiendo. En Marcos 16:15 nos habla y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él nos llama a predicar la palabra del Señor. Él nos llama. Él simplemente, como padre amoroso que es y detallista que es, él dice, no quiero que tampoco los hieran. Y tampoco quiero que mi perla se la den a todo el mundo el que no la recibe. Así que comparte con sabiduría la palabra del Padre, con humildad, sin prepotencia. Y aquellos que la reciben y aquellos que no, manténlos santos para los hijos, ¿verdad? Y las que reciben en su corazón, tú lleva la palabra, ¿verdad? Analiza en tu corazón de aquel que te ataca. Si no lo recibe, guárdala, no continúe. Ora, pide al Padre por esas personas. Ese es tu deber. Orar, 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 porque Él es el que va a orar en cada persona. Él es el que sabe si se va a arrepentir. Él es el que sí sabe si va a recibir. Y verás también con Él cuál será la persona que la va a recibir. ¿Y qué es lo que va a recibir? Pide sabiduría al Padre para que te muestre
en el momento en que lo vas a hacer y a quién llevarle la palabra del Padre. Vemos también, ah, en muchas ocasiones vemos a Yeshua como uno de los ejemplos que él hizo lo mismo también, porque él lo dijo y él habló sobre sus hijos: no deis las perlas a los cerdos ni a los perros, pero también lo practicó. Nos mostró la sabiduría en medio de las situaciones que él también tuvo en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento también, en la que tuvo que callar y no darle las perlas a los cerdos tampoco. Y como los perros intentaron destruir a Yeshua en todo momento, en su camino, en su ministerio que tuvo aquí. Así que en estos momentos vamos a hablar sobre qué momentos Yeshua tuvo para poder ver eh, cómo Él nos enseñó que no debemos de darle las perlas a los cerdos ni a los perros. Así que con el Pastor Miguel Acosta, para continuar hablándole sobre eso, esa parte de Yeshua y Mateos 6:7. Bendito es el Señor. Creo que no tengo muchas cosas que añadir. Ha sido una presentación muy bonita de parte del Señor. El Señor le siga dando gracias, hermana, por esta Gracias. bendición que Dios tiene con usted. La honra es para Él Eh, siempre. Voy a hacer algunos comentarios nada más, no a nivel de echar lo que ya ha dicho, sino argumentar algunas cositas porque estamos mirando cuándo está pasando esto. Esto está pasando en Mateo 7 y en Mateo 7 nos está hablando el juzgar a los demás. Estaba Yeshua en el monte, en el sermón del monte. El sermón del monte es el sermón más largo que tiene el Brit Hadashah, y nosotros estuvimos enfocados aquí ahora en el 7:6. Ahora vamos a enfocarnos un poquito más hacia atrás porque tenemos que buscar los contextos y tiene muchos más contextos en la parte de atrás en la Torah, pero vamos a estudiar para ir poco a poco. Y dice en el capítulo 7, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este contexto que estamos mirando, él está en el Sermón del Monte. Él está hablando muchas cosas porque el Sermón del Monte es una Torah pequeña, es un extracto, quiero que aprendan eso. Mateo 5 y 7, 6 son un extracto puro de lo que es la Torah. Por eso es que habla de la puerta estrecha, por los frutos los conoceréis, los salvos hacen la voluntad de Dios, y todo lo que habla en Mateo del 5 al 7. Pero aquí no estamos encontrando con tecnicismos legales. Hay tecnicismos legales. Acuérdense que la palabra del Señor son tecnicismos legales. Es legal. Por eso es que nosotros creemos en que Yeshua HaMashiach es nuestro Dios, porque Él es un Dios de legalismo, de legal. No legalismo de opresión, sino legal. Y vamos a ver cómo a través de esta palabra, Él está en ese sermón del monte y está diciendo: mira, no juzguéis a los demás, porque pues van a pasar todo lo que hemos leído. Pues te tienes que sacar esa viga que tú tienes, tu pecado y todo eso, para poder hablarle a otros de el reino del Señor. Tienes que mejorar tú, someterte a mí, para que entonces salga esa viga espiritual que tienes en el ojo y puedas enseñar la palabra mía. Y eso contrasta bastante fuerte con el versículo 6, que es el que estamos estudiando hoy. Porque primero dice Yeshua, bueno, no juzguéis, pero después dice: no deis lo santo a los perros,
ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Entonces encontramos aquí en este versículo que lo primero que está diciendo Yeshua no tiene ninguna contradicción. Él está diciendo, límpiate para que puedas tener una buena visión espiritual para ver quién son los que verdaderamente son mis hijos y cumplen. Y aparte de eso, no eches las perlas a los perros. Estaban viviendo un tiempo en Israel cuando Yeshua estaba allí, hacía muchos años ya viviendo, que tenían un templo lleno de corrupción y el hombre había tomado un tiempo donde estaba sinceramente fuera del balance, fuera de lo que es Dios, porque no estaban agradando a Dios con lo que estaban haciendo. Había mucha religiosidad en ese momento e inclusive Pablo habla en las cartas de él a los filipenses, no le eche la carne a las perlas a los cerdos, la palabra no se la ponga a los perros. ¿Por qué? Porque parte de lo que explicó la hermana es que esos perros no van a, a hacer buen uso de la palabra. Él expresa perros, porque decirle a una persona, tú eres un perro, es un desprecio. Pero es que ellos han sido despreciados. ¿Por qué? Porque el mismo Yeshua lo está diciendo aquí, estas son las palabras de él. Porque el hombre que no se somete a la palabra del Señor, inclusive estando en iglesia y toda esa cuestión, hay gente que no se somete, hay perros dentro de las iglesias, hay gente que son contrarias a lo que es la palabra del Señor, porque no han tenido un encuentro poderoso, no han tenido un encuentro real con Dios y viven como si estuvieran en el tiempo anterior de su vida. Yeshua está hablando a una audiencia que son de judíos, que ellos conocen las leyes y ellos saben, él está hablando en un contexto para que ellos entendieran. Ellos dicen, la carne consagrada no se le tira a los perros callejeros, pero Yeshua ya no está hablando de la carne, está hablando algo más valioso ahora. La segunda expresión no echa perla delante de los cerdos. La palabra griega para perla es margaritas. Y en la literatura rabínica, las perlas eran imagen recurrente para referirse a las enseñanzas de la Torah. La Torah es una perla. La Torah es la que endereza al hombre, pone amor, pone afecto, pone fuego, para que nosotros podamos amar al Señor de manera especial, respetarlo y someternos. Las verdades profundas de Dios eran llamadas perlas, porque eran raras y valiosas y requerían esfuerzo para encontrarlas. El propio Yeshua usa la imagen de la perla en Mateo. Vamos a pedirle a mi hermana que busque Mateo 13, 45, 46. Él usa esa imagen de las perlas en ese versículo para ir confirmando, porque el cielo es una perla donde está la riqueza del Dios Todopoderoso. Amén. Bendito es el Señor. Y cuando hablamos de esa riqueza que está ahí en los cielos, que es una riqueza limpia, pura, santa, separada, que no son estas riquezas que van a perecer en este mundo. Entonces entramos en Mateo 13, 45 al 46 y dice, Amén, amén. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buena perla, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. buscaba, ¿verdad? ¿Te dijo eso así, hermana? Ujú. Y después, ¿qué pasó? La encontró. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
y la compró. ¿Por qué? Porque esa perla preciosa que nosotros hemos recibido y no tuvimos que comprar nada, todo ha sido por gracia y por el amor de Yeshua HaMashiach. Nosotros tenemos que esa perla cuidarla. Y ahora, hermana, hizo expresiones de cómo cuidarla, que no se le echaran a los cerdos, porque los cerdos las iban a dañar y toda esa cuestión. Pero es bien importante que nosotros, como hijos del Señor, permanezcamos en esa perla. La perla se dan en unas almejas y esa está guardadita allí hasta que es descubierta. Nosotros fuimos descubiertos. Cuando Yeshua abrió la almeja, nos encontró a nosotros porque sabía que nosotros estábamos allí. Y Él nos sacó de esa almeja y nos llenó de su bendición y de su gracia y de su esplendor, porque el que hizo la almeja es el mismo que te descubrió, porque Él sabía dónde la hizo y dónde la puso. Y tú no te podías escapar porque sabía dónde y sabe dónde tú estás en todo momento. Bendito es el Señor. Vende todo para el mercader vendió todo para comprarla. Cuando Yeshua dijo esto, no echéis vuestras perlas a los cerdos, está diciendo, no lances las verdades más profundas del reino de Dios ante personas que no tienen la menor intención de recibirla. Usted y yo tenemos el mandato de parte de Dios de hacer que el evangelio llegue a esas vidas. Pero si vemos que empieza una broma, empieza la gente a como que no está recibiendo, pues entonces nosotros callamos. He visto en las iglesias muchas veces que prácticamente han empujado a la gente hacia adelante para que reciban. Eso no funciona. Esto tiene que ser de corazón. Cuando la gente se para solita y va al frente o con alguien y dice, yo quiero pasar porque yo quiero recibir a Yeshua, esa es la conversión genuina. Porque he visto también que esas mismas personas que pasaron ahí, al otro día no son nada, porque no lo sentían, no vieron a Yeshua como esa perla preciosa, no era para él. Recuerden, recuerden, por favor. Nosotros queremos que el mundo se salve, pero no todo el mundo va a ser salvo. Eso lo sabe Dios nada más. Nosotros hacemos la gestión, pero si vemos que hay hostilidad contra la palabra del Señor, entonces nosotros nos retiramos del reino de Dios. Ante personas que no tienen pues la menor intención de recibirlas, valorarlas, esa palabra, valorarlas, nosotros hemos valorado la palabra del Señor, nosotros hemos permanecido en la palabra del Señor contra vientos y mareas y pruebas y desiertos y cosas buenas y cosas malas. Dios ha estado con nosotros porque le hemos creído o de entender, pero espera, hay algo más en este versículo que la mayoría pasa por alto. Fíjate en la segunda mitad, en el Mateo 7:6. No sea que la pisoteen con sus pies y se vuelvan y la despedacen. Despedazar. Que la pisen y debajo y la aplasten. Que la desaparezcan, que hagan rasguño, que la destrocen. Esa perla, eso es profético, esa perla era Yeshua cuando iba camino por el camino al Gólgota, que fue despedazado, fue rasgado, fue humillado. Esa perla preciosa no se le puede estar ofreciendo a la gente sin que ellos vean o por lo menos presten ese interés. Vamos a hablarle y no vemos interés, calla, ora mejor y espera el tiempo del Señor. Yeshua no está siendo poético, algo que pasaba literal en Palestina en el siglo I. Los cerdos eran animales semisalvajes, no eran los cerdos rosados de granja que a veces vemos ahora por ahí, que son cerdos diferentes, que vivían en manada. Los cerdos vivían en manada en las zonas gentiles de Decápolis y las regiones de Gadara.
Marcos 5:13, por favor, hermano. Esos cerdos los criaban los que no eran hijos del Señor, los que no eran de Israel. Bendito Dios. ¿Marcos o Mateo? Marcos 5:13, perdón. Los Bendito. 10 disponibles, por favor. No lo tengo aquí, pero bueno, vamos a explicarlo. Esto era lo que hemos visto muchas veces en el Evangelio del Señor cuando el Señor fue a estos pueblos, porque él paseó por todo Israel, él visitó a todo Israel, eh, llevando la palabra del Señor, y él sabía que en ese lugar habían cerdos. El cerdo es abominable, porque el cerdo en Levítico 11 nos indica que es abominación a Jehová. Lo tengo Entonces, ¿cuál es? disponible. Pues léamelo, por favor. Eh, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales era como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Amén. Entonces murieron, ¿verdad? Bueno, entonces Ujú. esos espíritus que estaba reprendiendo Yeshua para liberación de esas vidas fueron echados dentro de los cerdos, porque el cerdo no tiene ningún valor. El cerdo es malo. No sé cuál es el tema de la gente que no puede entender esto y todos los días prefieren provocar a Dios. Vemos los cristianos, vemos gente de Dios, pues comen cerdo, comen de todo, se agarran del capítulo, en Hechos capítulo 10. Lea bien capítulo 10 de Hechos, léalo completo. No lea lo que le conviene, léalo completo, porque allí está la explicación por qué Dios hizo esa aparición a Pedro. Lea completo, porque Levítico 11 me dice a mí, y toda la palabra del Señor, y aquí en el Brihadachá está diciendo, estos cerdos no se le pueden echar las perlas, es porque es abominable a Dios. Entonces vemos la gente. Yo tengo al Espíritu Santo de Dios, pero todos los días yo como cerdo. Y cuando usted come cerdo todos los días o una vez a la semana o cuando sea, usted está contaminando el templo del Señor. ¿Estará el templo del Señor? ¿Serás templo del Señor tú desobedeciendo la palabra del Señor? ¿Estás esperando grandes cosas de Dios desobedeciendo al Señor porque te gusta hacer lo que el Señor dice que no hagas? Piénsalo, piénsalo, porque Dios es un Dios vivo, es un Dios de poder, es un Dios celoso, y a lo mejor usted no se da cuenta que ha perdido la parte más linda y más esencial de lo que es ser un hijo de Dios. Bendito es el Señor. Vamos, podemos ver que un cerdo, tú le tiras algo brillante, como una perla, y lo olfatea y descubre que no es comida, la pisotea en el barro y podía volverse contra ti enfurecido porque eran cerdos salvajes. Los perros no eran los mascotas que conocemos hoy. En el mundo antiguo del Medio Oriente, los perros eran callejeros. Acuérdense que estamos estudiando contextos del Medio Oriente y no estamos estudiando a Oriente, estamos estudiando a Occidente, estamos estudiando el Medio Oriente, estamos estudiando Israel, estudiando la palabra y nuestra mente tiene que estar ubicada cómo eran las cosas en ese tiempo y en ese lugar. La, los perros eran callejeros completamente. Comían basura y comían restos. No sé si la hermana tiene Primera de Reyes 21:23, Un en segundo. el cual nos dice el Señor a través de la palabra sobre algo que hacían los perros. ¿Usted lo tiene ahí? Primera de Reyes. 21:23. Un segundito, sí lo voy a hacer. Bendito es el Señor. Porque estos perros eran perros que eran malos. Por eso es que Dios los compara, que no se le puede echar
la carne, lo consagrado. Nosotros somos lo consagrado de Dios Amén. y no podemos echar, no podemos echarle a los perros la carne consagrada. ¿Qué significaba esto? Que antes de leer Primera de Reyes, significaba que en el templo habían unas ordenanzas, Levítico 11 lo encuentra, había unas ordenanzas en el templo que estaban de parte de Dios, que la carne que iba al sacrificio, una parte era para el sacrificio y una parte para el sacerdote, pero esa carne tenía que ser comida completa y si sobraba, ellos tenían unas normas para deshacerse de esa carne, pero no se le podía tirar a los cerdos ni a los perros, porque era carne consagrada. La palabra es consagrada y no se le puede tirar ni a los perros ni a los cerdos, a los que no están preparados para recibir la palabra, porque todavía no es el tiempo de ellos o esos nunca recibirán la palabra del Señor, porque Dios es justo y Dios conoce todo. Primera de Reyes 21-23. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Yiril. Ok, Amén. Jezabel, ¿la acuerdan? Se la comieron los perros. ¿Por qué? Porque ella era una inmunda. Y lo inmundo para lo inmundo. Y lo santo para lo santo. Estoy terminando, pero lo que quiero cerrar es que la bendición de Dios que a usted se le ha depositado en su vida, guárdela. Guárdela. Trate de eliminar lo que a Dios no le gusta, por favor. Trate de buscar agradar a Dios, porque si decimos, vuelvo y lo repito, en la repetición está el aprendizaje. Si decimos que somos templos del Espíritu Santo, pero lo contaminamos con carnes y cosas que Dios no quiere en nuestro cuerpo va a estar enfermo, nuestro cuerpo no va a estar bien, porque nuestro cuerpo está programado para que esos alimentos no estén dentro de nosotros. Y segundo, que nuestra palabra, la palabra de Dios que ha sido depositada en nuestras vidas, no es para todo el mundo. Usted no sabe a quién lo va a aceptar. Usted póngalo. Si usted ve que rechazan, usted se echa hacia atrás y sigue caminando. Y si es su familia, pues sigue orando, porque yo estoy orando por muchos de mi familia para que ellos lo reciban. Pero es el tiempo del Señor cuando ellos estén disponibles. Así que esto de le echaba la carne a los perros, no se la echa la carne a los perros de ese capítulo de Mateo 7:6 significaba que no se podía echar la carne que era consagrada y que sobraba a los perros. Se echaba a los perros las carnes de la gente que no tenía parte ni suerte con la congregación de Israel, que cuando pecaban eran echados fuera de los campamentos y los perros se los comían porque eran agresivos. Así que esa es la enseñanza del día de hoy. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, recordamos de que tampoco Yeshua, cuando estuvo en momentos muy difíciles, también cuando Barrabás estaba y otros más que trataron de insultarlo, de hablarle, él se mantuvo callado. Y así nos llama también a que nosotros lo hagamos. Si él lo hizo, para no dar esas perlas a lo inmundo, a lo que no merecía ser dado, pues también Él nos llama a que también lo hagamos con la palabra, que cuidemos como un tesoro, como una perla, lo que es la palabra del Padre, lo que es la Torá. Así que yo le doy gracias al Padre por esta clase tan bendecida, gracias al pastor, gracias a ustedes, y vemos claramente
los celos bellos, preciosos que tiene, no tan solo con su palabra, sino también con nosotros, sus hijos. Así que gracias, pastor, por también esta clase de la Torá te confronta. Bendecido es usted. Gracias, los bendigo en el nombre de Yeshua. Así que vamos entonces a hacer la bendición arónica para todos ustedes, para que tengan un día bendecido en este día de descanso. Amén. Yevarejeja, Adonai beishmereja, Yair Adonai panaveleja, Bikuneja, Isa Adonai panaveleja, Beyaseleja, Shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendecidos sean todos ustedes, bendecido Pastor Miguel Acosta, y todos los que nos están escuchando. Los esperamos en Rosa de Shalom Messianic Ministry para que puedan ¿verdad? Disfrutar de este servicio y puedan compartir todo nuestro contenido a otros que lo necesiten. Así que bendiciones y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos, bendiciones hermana Sharon. Que esté bien. Igual. Amén.